Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a una nueva mesa, una entrevista en este caso con Gonzalo Giner. Estamos en Getafe Negro, el Festival de Novela Policíaca de Madrid. Y bienvenido, Gonzalo Giner. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias también a vosotros, encantado, de verdad, de tener un rato para compartirlo con vosotros. Buenísimo que estés aquí, Gonzalo. Nos parecía importante poder tener una charla sobre un tema que a nosotros nos parece criminal, que es el tema el tema de la ecología, el tema de lo que se podría llamar la guerra contra la tierra. Así que nos parecía muy importante hablar de esto, tener un espacio para ello. Y tu libro, La Bruma Verde, que ha ganado el premio Fernando Lara de este año, pues vamos, venía que ni pintado para poder abordar este tema. Así que, si te parece bien, vamos a hablar de ello en los próximos minutos. Perfecto, encantado de hacerlo. Estupendo, Gonzalo. Yo debo decir que había oído hablar poco de ti hasta que ha caído en mis manos tu libro. Sabía que El Sanador de Caballos, tu primer libro, por lo menos tu primer libro publicado en 2008, pues fue un éxito. La verdad es que tuvo mucho éxito. Sabía que eres veterinario y que habías, que eso es algo que está muy presente en tus novelas de algún modo, ¿no? Pero también he descubierto pues, que has escrito otras novelas como El Jinete del Silencio, donde hablas de los orígenes de la raza española de caballos creada, si no he entendido mal, en el siglo XVI. Correcto, sí. Y también has escrito Pacto de Lealtad, donde narras la participación de los perros en las dos guerras más sangrientas del pasado siglo, es decir, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Es un tema que casi recuerda aquella película, no recuerdo ahora el título, esa película de caballos, es una película de Spielberg, creo recordar, pero no recuerdo ahora el título. Caballo de guerra. Caballo de guerra. Es una... Bueno, a mí me dio una envidia horrorosa porque cuando supe que iba a hacer película, porque además la de Caballo de Guerra es una obra de teatro. Inicialmente que se representaba en Londres de una forma muy compleja porque era un caballo como articulado, de madera y tal. Y cuando supe el argumento me pareció tan fascinante que dije, qué rabia no haber tenido yo esa idea para hacer una novela, porque la imagen, bueno, no entramos mucho en detalle, pero que era un chaval joven que le confiscan su caballo y se lo llevan a la guerra y tal, me parece que él va a buscarlo luego, ¿no? Es como muy bonito. De todas maneras, tú te has atrevido con un tema que, vamos, tiene también muchísima amiga, mucha tela, y además es algo pues, prácticamente desconocido hasta tu libro, que es esa participación de los perros en las guerras mundiales. Es decir, cómo aprovechamos, cómo explotamos la fuerza animal una vez más, metiéndola en asuntos humanos que son terroríficos. Así que, bueno, nada, es un libro que me ha sorprendido mucho. No sabía de su existencia hasta estos días y me ha sorprendido verdaderamente. Bueno, sí, no, tampoco doy más apuntes, ¿no? Pero lo cierto es que esto tiene algo que ver también incluso con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que estamos como demasiado acostumbrados los hombres a considerar que somos el centro de la creación y que por tanto hemos comprado tanto esa idea que todos los seres vivos alrededor tienen que estar dependiendo de nosotros, de nuestra voluntad. Que les llevamos a la guerra, hacemos barbaridades con ellos y en el caso que hoy hablaremos también, pues nos dedicamos a deforestar la selva, a cargárnosla, a comerciar con carne de animales exóticos y ya está. Y seguimos ahí tan a gusto, nosotros siendo los mejores del mundo. Digamos que tenemos un poco una mentalidad rentabilista, podríamos llamarlo así, que significa que un árbol o un animal no son seres sagrados, entendiendo la palabra sagrado en su sentido más laico posible, sino objetos convertibles en euros. Esto, digamos que es una de las grandes características de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y al mismo tiempo es nuestra amenaza de muerte también. Pues mira, en contra justo de esa visión que realmente es la que mantenemos la humanidad desde hace mucho tiempo, lo que pretendo también con esta novela es justo lo contrario, hacer un canto al conservacionismo. A que las cosas que nos han llegado como nos han llegado deberíamos de ser lo suficientemente responsables desde el punto de vista de la humanidad, no de individuo, ¿no? De conservarlo como está dentro de las posibilidades para luego que las generaciones siguientes tengan la oportunidad y el gozo
de poder verlo tal y como es, ¿no? Y bueno, y ahí está el debate, ¿no? Porque no parece que vayamos por ese camino. Desde luego que no, y hablaremos de todo esto en este rato. Simplemente como un apunte más, quiero decir que en el año 2017 también publicaste Las ventanas del cielo, una novela histórica sobre la creación de las vidrieras góticas. Entonces es muy sorprendente tu producción literaria, cómo va por caminos muy diversos, muy renacentista, podríamos decir. Uh-huh. Bueno, es verdad que a mí debe ser un poco mi personalidad, porque yo, aparte de ser bastante inquieto, también soy un poco inconsciente. Entonces, me meto en unos saraos y unos berenjenales estupendos y nunca... Es como que no lo dudo, luego tengo que salir del paso como puedo, pero es verdad que, claro, visto como lo cuentas, que tiene que ver una vidriera medieval con la guerra civil o con los perros o con los caballos en la época medieval. Bueno, al final tiene siempre un denominador común, que es el autor, y el autor que yo creo que el escritor o los escritores, por lo menos este es mi objetivo y mi deseo, juegas con las emociones, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Intentas fabricar emociones para que el lector las experimente, ¿no? Y da igual al final si esa emoción aparece cuando el brillo de la luz en una catedral atraviesa una vidriera y se estampa contra las paredes produciendo un chorro de colores espectaculares, o ves a un caballo a pleno galope en una batalla medieval cargando a un soldado que pesa lo que no está escrito y no sabiendo cómo girar y bueno, haciendo a veces malabarismos para poder enfrentarse a otros caballos mucho más ágiles. Hay veces que las emociones no tienen que ser simplemente la relación humana entre unos y otros, ¿no? Que es muy buena, el amor, sino que hay mil cosas más para explorar. Exactamente. Bueno, una característica común a tu producción literaria es ese humanismo, ¿no? Y ese humanismo que también destila La bruma verde, este ecothriller lo han descrito, yo no sé si esa es la descripción más adecuada, pero bueno, es una de las posibles. Un ecothriller que nos cuenta, decíamos en los apuntes de esta charla de hoy, un crimen de consecuencias imprevisibles, que es la aniquilación de la biodiversidad. Nos cuenta esto, entre otras muchas cosas. Y empezábamos la descripción de esta charla también con una pregunta, y comenzaré por aquí. La pregunta era, ¿podemos reconocer ya que el ser humano está en guerra contra la Tierra? Así que me gustaría empezar, vamos a hablar de tu libro, por supuesto, que va a ser como el ancla de esta conversación, pero me gustaría empezar por una pregunta más general, que es esta. ¿Podemos reconocer que tenemos una guerra contra la Tierra? Totalmente, abiertamente la tenemos y además creo que la estamos perdiendo porque, a ver, claro, yo creo que todos estamos muy sensibilizados con situaciones que están ocurriendo en zonas tropicales y en concreto yo creo que, por ejemplo, si nos vamos hacia Brasil y todas las barbaridades que se oyen, ¿no? De la deforestación, de las quemas descontroladas de selva, ¿no? Para poder luego cambiarla por cultivos intensivos, pues en Brasil es como está siendo como más frecuente, ¿no? Pero es que hay otras zonas en el planeta que estamos haciendo exactamente lo mismo, pero encima con micrófonos apagados, no se sabe nada. Y este es uno de los casos, es el Congo, la cuenca del río Congo, no solamente la República Democrática del Congo, sino toda esta franja enorme de 7,7 veces el tamaño de España, que es el segundo pulmón del planeta y que nadie se preocupa de él, al revés. Cada vez están entrando más empresas, más sociedades a explotarlo, a sacar un partido económico rápido y nos lo estamos cargando. La batalla contra el planeta yo creo que la estamos perdiendo y los hechos lo estamos viendo. O sea, no solo es el cambio climático, es que estamos también produciendo una cantidad de necesidades alimenticias que perjudican también el medio ambiente y nos da un poco igual. Y hay un caso muy concreto, luego si quieres lo hablamos porque me parece que es bastante desconocido, que esto tiene mucho que ver con el Congo y es el riesgo enorme que podemos tener, hablando de clima global, con las turberas, unas enormes extensiones de turba que existe en el Congo y que ahí desde hace mucho tiempo tanto Greenpeace como otras ONGs están intentando primero localizar y ponerlo en mapa de una forma correcta
pero también clamando por protegerlas, porque como esto lo toquemos, vamos a tener un serio problema, muchísimo más que casi los que estamos teniendo con la contaminación ambiental producida por fósiles o por otro tipo de energías. ¿Cuál es la base de ese problema? ¿El metano? ¿Es que contienen metano? Sí, sí, el metano. O sea, digamos que la turba, para los que no lo... O sea, yo lo recuerdo de la turba porque te contaban, yo de pequeño me acuerdo, cuando hablaban de las diferentes formas de carbón, y uno de los tipos de carbón era la turba. La turba realmente es un depósito de materia vegetal con muchos cientos y miles de años que se va depositando en la selva en unas zonas que son húmedas, como pantanosas, que está por debajo del agua. Por tanto, no tiene contacto con el oxígeno. Como no tiene contacto con oxígeno, esto no produce una fermentación y al revés es un sumidero natural de carbono, de monóxido de carbono o dióxido de carbono, en fin, que es beneficioso para el planeta. Ahora bien, si alguien entra allí y entra pues, a cambiar o a modificar el tema o quiere transformarlo eso en tierras de cultivo, la producción de metano sería brutal, porque todo lo que está por abajo hay una materia vegetal que está parada, digamos, quieta y dormida, pero en contacto con el oxígeno produciría una cantidad de metano que los propios de Greenpeace están estimando que podría ser la mitad de toda la producción de gases de efecto invernadero en un solo año de todo el mundo. O sea, es serio, el tema gordo. Sí, bueno, de hecho hay científicos que ya están diciendo que dentro de 10 años esto va a ser un problema tan grande, de una magnitud tan enorme, que como no hagamos algo rápidamente para solucionarlo, realmente no solo el medio ambiente está amenazado, y no solo nuestra sociedad, sino la vida tal y como la conocemos. Así que tenemos problemas muy graves y además tenemos el gran problema, yo creo que con tu libro tratas de contribuir a sacarnos este velo, tenemos el gran problema de la ignorancia, de la inconsciencia, de que son discursos, son prioridades que no son tenidas en cuenta ni en los programas políticos, ni siquiera en los medios de comunicación. Parece que hay que ser un francotirador y desde la literatura tratar de denunciarlo. Sí, fíjate, David, todo esto ha ido surgiendo a medida que me he ido metiendo y profundizando en el corazón de África, porque realmente en un primer comienzo, cuando estaba gestando la novela, para mí era casi más prioritario ambientarla en un entorno en el que aparecieran, pues sí que sé, los primates, mucho más visual, conocer un poco las condiciones de vida también de los cooperantes en ese ambiente. O sea, yo iba a hacer una novela un poco más coral. Pero cuando empecé a estudiar en profundidad lo que estaba sucediendo y quiénes estaban articulando, pues eso, estas acciones de compras masivas de tierra y de selva y las consecuencias que esto trae, por poner un ejemplo, empecé a sensibilizarme más. Tampoco creas que la novela, yo pretendo que sea una novela, no es una denuncia. Yo creo que para las denuncias tiene que estar los gobiernos, las ONGs. Una novela lo que pretende, por lo menos lo que he pretendido hacer y quiero hacer es de verdad concienciar. O sea, y creo que los que ya están y la han leído la novela es una de las cosas que más están destacando en los comentarios que me hacen. No tenía ni idea, no sabía que esto estaba pasando tan cerca, qué horror que haya, que se permita que haya intereses, pues eso, económicos tan poderosos que pasan por encima de cualquier cosa para cumplir sus misiones y ganar dinero a corto plazo. Y mil cosas que no se saben, porque también una de las temas que también a mí me llamaron mucho la atención, esto está todo escrito también en algunos trabajos de Greenpeace, y ahora lo repito como ONG, y es que algunas de las empresas que están comprando la selva es que además están recibiendo subvenciones de la Comunidad Europea de los fondos de ayuda al desarrollo. Y esas subvenciones se supone que iban a ir dirigidas pues, para mejorar la vida y el trabajo y la economía de la gente local, de las zonas, pero vaya, parece que no va por ahí el camino. O sea, que alguna empresa lo hará, pero otras muchas no van por este lado. Entonces, están cobrando subvenciones, están vendiendo la madera y ganando dinero con ella, y luego resulta que cuando llega el momento de crear economía local, pues ya no han desaparecido. Es gravísimo porque no solo es la destrucción de los tejidos sociales locales, no solamente es el fraude a la economía local, es que es la destrucción del planeta, es la destrucción de todo, es la destrucción de la comunidad tierra tal y como la conocemos.
y la Comunidad Europea, la Unión Europea, está sufragando esta destrucción, por lo que dices. Es alucinante. Pero, bueno, quería hablar también de tu novela en este sentido. Y es difícil porque hay muchos temas que realmente ponen los pelos de punta. O sea, este tema, por ejemplo, de las empresas, de las industrias extractivistas y de su neocolonialismo en África, que es un tema del que también quisiera hablar contigo. Pero antes me gustaría referirme a esta gran aventura en el corazón de África, que es tu novela, y a los ecos que me ha traído, por ejemplo, del Corazón de las Tinieblas, de Joseph Conrad. Hay algo del Corazón de las Tinieblas, incluso en alguno de los personajes. Hay un descenso a los infiernos también, pero en este caso los infiernos en realidad somos nosotros mismos, los seres humanos, y el paraíso es lo que Conrad retrató como un infierno, que es la selva. Aquí la selva es un paraíso. Entonces, pues por empezar por algo, podríamos hablar de la selva como personaje. Es que lo es, fíjate, el propio título de La bruma verde, con él intentaba evocar un fenómeno que puede darse y se puede ver en el río Congo. Claro, el río Congo estamos usando el río más caudaloso de África, no es el más largo, pero el que tiene más caudal. Y en algunas partes del río Congo se produce unas olas, un oleaje comparable al que puede uno presenciar en un día de mar brava en el Cantábrico. O sea, es brutal. A ver, esto, la cantidad de agua que porta rompiendo con las rocas, se produce esta bruma alrededor del río, que con toda la explosión verde del entorno transforma ese color de una bruma normal a un color verde. Bueno, con esto quiero decir que efectivamente no el principal, pero el primer protagonista de la novela es la propia selva. Y además es que, fíjate, a diferencia del Corazón de las Tinieblas de Conrad o novelas clásicas que trataban África desde el punto de vista occidental, yo he querido darle un poco un enfoque distinto. No quiero llevar a un personaje occidental y que nos cuente con su mirada y sus ojos qué es lo que ve, cómo se maravilla de lo que hay, cómo se enamora de la tierra, porque África enamora, sino que en este caso va a ser una joven africana, una congoleña, muy pequeña incluso en estatura, que va a ser la que su mirada verde, porque encima es verde, de forma llamativamente verde, tiene la selva metida en sus ojos, pues va a ser la que nos va a contar para ella qué es la selva, cuando no conoce nada más, porque ella ha tenido una pequeña aldea, imaginémonos en medio de esto, del Congo, sin nombre, con 10 o 12 cabañas y 8 chozas, y luego, pues, yo qué sé, 10 o 12 kilómetros alrededor, que es lo que ha conocido, nada más. Bueno, pues ella nos va a hablar de las leyendas que existen sobre la selva, de por qué el hombre que es el que está viviendo, ha nacido allí y es heredero de ese patrimonio, cómo sabe respetarlo también, qué misterios hay alrededor de toda la relación humanos con animales también, cómo se respetan. Todo esto nos lo va a contar ella y además, claro, como va a vivir, y esto ya claro, es un poco no es adelanto, pero bueno, que como va a vivir el efecto de estas grandes compañías que quieren arrasar o que entran arrasándolo todo, pues ella es la primera que va a sufrir esas consecuencias y va a tener que también transformar su vida para intentar ver cómo puede hacer algo, ¿no? Porque esta novela, al final, es un gran canto a que todos los personajes que aparecen, y además que salen todos, los cooperantes, todos los que aparecen, tienen siempre un momento de crisis existencial, porque en el fondo se dan cuenta de que hay algo que hacer, ellos están allí y que tienen que hacer algo para mejorar. Y este es el mensaje básico, ¿no? Concienciémonos, pero todos podemos hacer algo. Y eso lo quiero hacer en positivo, porque desgraciadamente hay tantos factores para estar pues preocupados o muy seriamente preocupados con lo que estamos haciendo. Pues sí, de acuerdo, pero también cada uno, desde nuestra posición en la sociedad, podemos de verdad dar un pequeño paso para mejorar esa situación. Sí, realmente tu novela es una invitación a la lucha. Yo pienso en aquella historia, no sé si china o india o budista, de una montaña que tapa un pueblo y los niños crecen raquíticos hasta que va un ancianito con una cuchara, le dice, ¿dónde vas, viejo loco? Y dice, bueno, alguien tiene que empezar el trabajo. En este caso no se trata de remover montañas, sino de cuidarlas, ¿no?
Entonces, claro, hay una invitación en tu libro a la lucha y ¿cómo crees, cómo se puede dar esa lucha o cómo enfocas tú esa lucha en el seno de unas sociedades consumistas que están totalmente secuestradas por la ideología de mercado, como es la nuestra? Pues en términos muy prácticos, porque al final la gente lo que entiende es a veces qué es lo que se espera de mí y qué puedo hacer para cambiar las cosas. Hombre, un ejemplo muy rápido es, mira, por ejemplo, en la novela aparece retratado un centro de rehabilitación de chimpancés en una provincia del Congo que se llama Kivu, está pegado casi con Ruanda, y esta gente, ahí hay dos españoles, una es la directora de Vitoria, Itxaso, que está dirigiendo el centro, y hay un veterinario también cordobés, en una de las zonas más peligrosas de África, porque ahí hay violencia extrema a todos los sentidos, están las mafias del coltán, están milicianos por todos los sitios, de Ruanda, de Uganda, señores de la guerra, el descontrol absoluto. Esos son los contrastes de África, ¿no? Que tienes el lugar en donde puedes casi considerar que es el paraíso en la tierra, de tan bonito como es, y a la vez el peor lugar para poder vivir, ¿no? Pero bueno, en esas circunstancias, por ejemplo, ese centro, pues ahí hay unos cuantos locos que están dando su vida, jugándosela, por fíjate, algo tan aparentemente pequeño, tan intrascendente, ¿no? Si lo miras desde el punto de vista economicista, de, joder, rescatar unos pequeños bebés de chimpancé que dejan tirados por la selva porque han matado a sus madres y los rehabilitan y consiguen 5, 6 o 10 años después volverlos otra vez a la selva. Una misión. Bueno, pues yo lo que digo es que desde el punto de vista de las personas que estamos viendo en Occidente, hay ya héroes que están haciendo heroicidades allí. No tenemos que ser héroes nosotros. Si no queremos, hombre, si quieres te vas y ayudas. Pero si no, ayúdales a ellos, nada más. Y ellos simplemente con ayudas económicas van a subir. Segundo punto, o sea, la primera es ayudar económicamente a ciertas ONGs que están trabajando en condiciones pues muy, muy loables, ¿no? Segundo punto, hablamos de deforestación. Pues acostumbrémonos a que cuando compremos un mueble vayamos a mirar si el origen de la madera está certificada, si procede de una empresa que está utilizando, o sea, hace las cosas correctamente, lleva certificados de sostenibilidad, etcétera, nada más. Si es que no tiene más misterio, o sea, y si no lo tiene, pues no lo compremos o lo decimos, pues mira, no lo compramos. Y al final es que, aunque parezca increíble, el consumo, para bien y para mal ya lo sabemos, pero para bien también puede hacer buenas cosas, ¿no? Y ahora hay una guerra casi que no, vamos, que no está empezada, ¿no? Y que creo que debería de empezar a tomarse en serio, que es la de la soja. ¿Y por qué hablo de la soja? Porque el aceite de palma parece que era la anterior guerra, que es, bueno, muchas de las deforestaciones que se están produciendo en las selvas tropicales del mundo tienen relación con la producción de aceite de palma, ¿no? He dicho aceite de soja de palma, no me acuerdo si he dicho soja, me refería a aceite de palma. Sí, aceite de palma querías decir. Aceite de palma, sí, correcto. Pero como esto ha cogido ya un poquito mala fama, pues ahora sigue produciéndose una cantidad enorme de aceite de palma, pero también empieza a ser cada vez más preocupante la producción de soja. Y no porque la soja sea mala, es un gran ingrediente, es la fuente de proteína vegetal más potente y más interesante desde el punto de vista nutritivo, tanto para el mundo animal, para la nutrición animal, que eso controla un poquito más, como para la nutrición humana. Pero, por poner un dato, en el año 2019, solamente el año pasado, entre Brasil y el Congo, ahí juntos los dos, se quemó y se deforestó el equivalente a la provincia de Cáceres, Badajoz y Ciudad Real, que son las 3 más grandes de España, para producir soja. Solamente eso en un solo año. O sea, se eliminó toda la zona de la selva y se puso a cultivar soja. Por supuesto, yo no estoy diciendo que la soja sea mala, sino que debería de pasar lo mismo. Hay un par de multinacionales gigantescas que son las que controlan la soja a nivel mundial. Pues yo creo que llega el momento de que empiecen a producir soja en condiciones lógicas. La soja, no voy en contra de la soja, todo lo contrario. Lo que voy en contra es de cómo se está haciendo las cosas. Claro, es otro tema muy fuerte, ¿no? También recuerdo un libro de Raj Patel, que es un profesor inglés de origen indio, un libro que se llama Obesos y famélicos, muy recomendable porque explica muy bien la injusticia alimentaria mundial. Y contaba, no sé si en ese libro o en otro también de su autoría,
el por qué hay soja en todos los alimentos, prácticamente en todas partes. O sea, te vas al supermercado y encuentras soja aquí y allá de manera indiscriminada, ¿no? En alimentos que no se explica por qué tienen que tener soja. Es una cosa muy extraña, pasan cosas muy, muy extrañas que nos hacen pensar que estamos totalmente en manos de la industria alimentaria mundial y que es una industria con muy pocos escrúpulos. Pero bueno, por avanzar un poquito en el tema, ya que nos queda poco tiempo, quería preguntarte también, y como veterinario sobre todo, por este otro, digamos, personaje o personajes que son los chimpancés y bueno, la vida animal en la selva también, ¿no? Porque la destrucción de la naturaleza podríamos decir que tiene dos partes. Una es la destrucción de la vida vegetal, de los ecosistemas vegetales, pero también la explotación animal y el poco respeto que le tenemos ni siquiera a nuestros llamados primos, los chimpancés, a otros grandes primates como nosotros. Así que me pareció muy interesante que entre los muchos ingredientes que se entrelazan tan bien en tu libro, uno sea el hecho de que te hayas atrevido a poner a personajes no humanos, es decir, a chimpancés. Bueno, pues yo creo que esa parte será lo que al lector le parezca más insólito, por lo menos, ¿no? Porque, bueno, yo la novela me la concebía como que toda esta situación de la que estamos hablando, la situación maravillosa de África, pero también el otro lado oscuro de África y de lo que estamos haciendo en la selva, se puede ver desde 4 miradas. Una era la mirada de Bineca, que es la he comentado, la jovencita congoleña, mirada local. Una mirada occidental, porque va a ser normal, natural. Hay una mujer que va a África y es una alta directiva y de pronto se enfrenta con la realidad y le hace reflexionar. La tercera mirada son los cooperantes que están allí ya trabajando y nos van a contar también cómo viven ellos y por qué han llegado a hacer lo que están haciendo. Pero la cuarta mirada son los chimpancés, porque ellos también, evidentemente, no van a hablar porque soy veterinario, pero precisamente porque soy veterinario no me excedo en el tratamiento con los animales. Ellos hacen lo que hacen y yo tengo la obligación de explicarlo a través del narrador o a través de una tercera persona que es el que va a estar en contacto o la que va a estar en contacto con ellos y va a interpretar sus comportamientos. Pero es que los chimpancés, los primates con los cuales compartimos el 98% del genoma, bueno, para bien y para mal, porque los chimpancés también son violentos, o sea, que en eso también somos muy primos hermanos. O sea, cuando se ponen violentos, se ponen muy violentos. Con esto quiero al final decir que esa mirada de los chimpancés también nos va a reflejar para ellos qué está pasando y cómo el destruir su ecosistema y el hacerlos emigrar, huir, el ver cómo entran cazadores furtivos para acribillar y matar a las madres o llevárselas para vender carne en mercados sofisticados, porque es curioso, pero aunque no parezca casi creíble en este siglo, hay restaurantes en África y en Asia que pagan millonadas por comer carne de chimpancé. Y esa carne de chimpancé, pues siempre hay alguien que lo va a cazar. Bueno, pues esa imagen de los chimpancés nos va a parecer también, yo creo que interesante porque vamos a descubrirlos engañándose entre ellos, cómo mienten, cómo consigue una hembra engañar a un macho para que su hijo copule con otra hembra, porque si está el macho dominante no lo va a dejar. Hay 1000 cosas muy curiosas, de verdad, y divertidas que nuestros primos hermanos son capaces de hacer y que creo que igual la mayor parte de la gente no conoce. Y son protagonistas, como es protagonista la selva o como es protagonista los demás personajes de la novela. Es muy bonito ese ingrediente de la novela. También hay un ingrediente, pues podríamos decir, casi mágico, que es esta protección de la selva sobre la protagonista, sobre Bineca. Esta protección, esta alianza de la que habla su abuelo al principio, que casi de repente me llevaba a una película que he vuelto a ver recientemente que se llama La Selva Esmeralda, de John Boorman, que es una gran película ecologista que creo de obligado visionado. Y este entender a la selva como un protagonista más, pero como un protagonista colectivo, un protagonista que realmente es un mundo mágico, un mundo global, lleno de vida, lleno de magia, pues me ha parecido un gran acierto. Y el hecho de que Bineca se convierta finalmente en un símbolo me ha parecido muy interesante por este componente simbólico, por este componente de querer llevar
símbolos, de reconocer la necesidad de símbolos para la lucha ecologista también. ¿Qué nos querías decir con esto? ¿Qué quieres decir con esta simbología, con este simbolismo de este personaje de Vineca respecto a esta cuestión de la selva, ¿no? Pues efectivamente en la primera casi página, si no es la primera, es la segunda, el abuelo de Vineca le dice que ella no solamente es hija de la selva, sino que es hija predilecta de la selva. Y esto significa que le va a proteger la selva cuando lo necesite. Y además es que lo vamos a ver en términos prácticos, porque cuando ella esté en una situación de crisis absoluta, ese símbolo de la selva, la madre selva, va a acogerla a través de un clan de chimpancés que van a ahijarla, ¿no? Primero con pánico lógico por ella, por su parte, pero luego de adaptación, ¿no? Posterior. El símbolo de la selva, la madre selva, para mí me servía para entender también que la selva es patrimonio de todos, pero también si la protegemos, ella también nos protegerá. Este es el ejemplo que sucede con ella. Y si no la protegemos, si no cuidamos de la selva, no nos va a proteger. Un ejemplo claro es lo que estamos viviendo o mal viviendo con el tema del coronavirus y otras zoonosis que están por llegar. Todas estas empresas que estábamos antes citando, que están abriendo verdaderas grietas en la selva, ¿no? Con carreteras que se adentran en la profundidad vegetal para arrastrar y bueno, para llevarse toda la madera y empezar a trabajar en esa zona, está abriendo caminos que antes estaban cerrados al hombre y esos caminos están siendo aprovechados por lo que estábamos comentando, por furtivos, cazadores furtivos o gente que va a trabajar más al interior donde antes no iba nadie. Esa comunión que empieza a darse entre animales salvajes, esa facilidad de comunicación se está estableciendo cuando antes no existía. Los animales salvajes estaban en su sitio, en su selva, y los hombres estaban en otra y no había comunicación ninguna. El contacto es el que está provocando la transmisión de enfermedades desde los animales al hombre y del hombre a los animales. Y este es el gran riesgo que tenemos ahora por delante. Ahora lo llamamos coronavirus porque es una zoonosis, es una enfermedad que ha venido del animal. Y como esta, va a haber unas cuantas más, porque no estamos cuidando la selva. O sea, que esa es la simbología. No la protegemos y ella no nos protege tampoco. Una cuestión importante en la novela también es, digamos, una historia que corre paralela, que es el secuestro de Beatriz, una cooperante. Bueno, están las organizaciones cívicas, llamadas organizaciones no gubernamentales, pero justo ayer en una charla con Adela Cortina, la filósofa, pues ella nos comentaba, estaría bien llamarlas de otra manera, organizaciones cívicas, que es lo que son. Oye, Y me apunto, me parece muy acertada hacen civismo. Claro, sí, hacen civismo y civismo también significa, hacen naturalismo también, ¿no? Entonces, bueno, quería también hablar contigo de esta cuestión. Hay 2 millones, se calcula que hay 2 millones de organizaciones cívicas en el mundo. Por un lado está la destructividad del ser humano, las industrias extractivistas que están saqueando África y otras partes del mundo, también la costa del Mediterráneo, quiero decir, igual incluso no hace falta irnos tan lejos. Y por otro lado están estas 2 millones de organizaciones cívicas, y tú hablas de organizaciones cívicas, de cooperantes también. Entonces está Beatriz, está cooperante, y está esta voluntad de ayudar y de mejorar las cosas. Y por otro lado está ese otro lado del espejo que es la barbarie, el paramilitarismo, el extractivismo. En fin, me gustaría que te refirieras también a esta cuestión de los cooperantes. Pues mira, yo considero me parece que es en las últimas notas de autor, los califico como el último ejército de la tierra, porque son los que están de verdad defendiendo, sin armas, están defendiendo los intereses del planeta y también los intereses, por tanto, de todos los demás que no vamos allí a pelear en primera línea. Por tanto, lo primero que me producen es un respeto absoluto porque hay que, lógicamente, considerar que son, en su mayoría, gente que han abandonado todo, han dejado todo atrás. Casi es un poco como los misioneros del planeta, ¿no? Pero en este caso no para trasladar una creencia o una fe, sino que lo que van a hacer es o ayudar a los demás desde el punto de vista médico o veterinario o incluso, o, lógicamente, medioambiental también, ¿no? Bueno, por eso digo, me merece un respeto absoluto y también para documentar la novela, porque a veces uno piensa,
vale, cooperantes, y puede caer uno también en los propios tópicos de lo que hemos visto incluso pues, eso, en películas o en novelas. Yo he querido también documentarme en ese sentido y tuve la oportunidad, hablando en concreto con un médico que hasta hace nada ha sido el presidente del Colegio Médico de Médicos de Madrid, que ha sido cooperante durante todos sus veranos desde hace 30 y tantos años, para intentar un poco profundizar y no solamente en lo que estás haciendo, no, sino por qué y en cómo y en qué reflexiones sacas, ¿no? También del trabajo, porque a ver, yo por eso digo, en la novela no quiero adentrarme en qué están consiguiendo, sino en cómo ellos están sintiendo lo que están haciendo y qué reflexiones tienen, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Eh, a veces también por qué se sienten tan dolidos. Voy a contar solamente una anécdota que me llama mucho la atención. Él me contaba que la primera vez que fue a África le tocó justo el genocidio de Ruanda, cuando estaba en la historia tan gorda de los Hutus y los Tutsis que se mataron allí a mansalva, un desastre, ¿no? Bueno, él iba como médico y el primer día que llegó al campamento, un campamento con, yo qué sé, 60.000 o 70.000 personas, un desastre, pues él, claro, decía, a ver dónde están las tiendas de campaña para empezar a operar o a curar. Y lo primero que le dijo el coordinador de todo el campamento, dijo, no, espera un momento. Mira, coge esa pala que hay allí porque tenemos que hacer un agujero y tenemos que buscar agua. Y dice, estuvo los 3 primeros días haciendo agujeros por todos los lados para encontrar agua. Y él, su reflexión era, yo pensaba que mi medicina y todos mis conocimientos iban a servir para algo aquí y sin embargo las necesidades a veces son mucho más perentorias, ¿no? O sea, primero hay que beber y luego ya iremos a curar lo que haga falta, pero primero hay que beber. Pues ese tipo de cosas, esos enfrentamientos emocionales que uno puede tener en ese mundo tan distinto al nuestro, ¿no? Y tan duro, es el que vamos a ir viendo con distintos personajes que todos son cooperantes y que le han ido pasando cosas diferentes en su vida. Es increíble porque, bueno, da esperanza, ¿no? El ver que realmente hay tanta gente en tantas organizaciones que tienen la voluntad de ayudar, ¿no? Y que la compasión, la empatía, la ternura, la ayuda, el servicio, pues son valores y son actitudes que están ahí, están presentes y están disponibles para todos. Y por otra parte, también en tu libro hay personajes como, por ejemplo, Maxim, que es el director de seguridad de esta compañía explotadora, como tantas hay en la vida real, ¿no? Esta compañía que tú has creado, Lance and Oils, que es una compañía extractivista, y este personaje, que es el jefe de seguridad, bueno, pues es un personaje que casi recuerda de nuevo al señor Kurtz, bueno, por citar el corazón de las tinieblas, por traer un eco de esa maravilla literaria, recuerda a esa figura totalmente falta de escrúpulos que es la ambición de la empresa europea o de la empresa occidental colonizadora disfrazada de la aureola de la civilización, pero que en realidad no hay más que explotación. Entonces es curioso cómo hasta qué punto estamos escindidos los seres humanos entre, por un lado, esa condición nuestra de ayudadores, de personas tiernas, y por el otro, de seres carentes de escrúpulos y muy ansiosos, ¿no? Muy anhelantes. A veces parece como que seamos como las ¿cómo se dice? Las termitas que llegan a un árbol y se lo comen todo, las orugas, ¿no? Y parece que nos resistimos a meternos en ese capullo de transformación que nos pueda convertir en seres un poquito más amorosos. Pues mira, David, yo creo que, fíjate qué pena que no esté con nosotros Jorge Richman, porque él como filósofo y bueno, seguramente que daría explicaciones mucho más sensatas y más trabajadas que yo, ¿no? Que yo soy un poco amateur. Pero te digo una cosa, yo creo que, a ver, yo soy una persona optimista por naturaleza, pero no creo en la bondad del hombre, porque en cuanto le dejas quieto y parado y solo, hay una cierta tentación bastante frecuente a fastidiar las cosas. Con esto quiero decir que efectivamente estamos contraponiendo dos situaciones muy diferentes, gente que está ayudando a la vez y otros que están ayudándose de lo que hay alrededor para beneficiarse sin escrúpulos y de una forma brutal. Yo lo único que pido, creo que no, evidentemente uno se alinea más con una postura con otra, como es lógico, pero creo que nos falta sobre todo regulación, control, supervisión. El hombre, si no tiene todo eso, se nos va de la mano las cosas. Y es que hay 1000 ejemplos, no hace falta ni explicarlos.
es lo que está pasando en el Congo. Yo, después de... Y ahora esto es una reflexión personal, que puede estar muy equivocado. La República Democrática del Congo es una democracia en este momento. Ha tenido periodos oscurísimos, fatales, horrorosos y de genocidas también, como el famoso Leopoldo II, el rey de Bélgica, que fue, pues probablemente nadie lo tiene tan relacionado, pero es que era un Hitler de la época, es que murió a 7 millones de personas en su reinado. Pero bueno, pero lo que digo es que en este país es tan grande, el 90 y tantos % del territorio es selva, con lo cual es tan complicado, yo también lo entiendo, o sea, manejar todo eso, controlar la situación que se está produciendo en un país descomunalmente grande, 5,5 veces el tamaño de España, pues yo entiendo que es difícil y, claro, donde no llega la regulación, donde no llega el control, donde no llega el Estado, pues están llegando otras muchas cosas. Aparte que luego, efectivamente, luego hay otro mundo de corrupción muy pegada también al gobierno, pero bueno, pero que la maldad del hombre solamente se puede combatir con mucho más control, con mucho más regulación y aún así se nos irá de las manos, pero cada vez un poco menos. Pues ojalá que así sea. Yo recuerdo, precisamente me refería a la película de John Boorman, La Selva Esmeralda, recuerdo cómo los indígenas llegan al ver el destrozo de la selva donde se está haciendo una presa gigantesca y se ha arrasado con todo, señalan y dicen, mirad, ahí está el mundo muerto. Ahí está el mundo de los hombres que ya están muertos. Entonces, quizás un problema de esa violencia sea la propia civilización que hemos creado. Puede que tengamos que reinventarla urgentemente o, si no, puede que nos espere un destino terrible. Pero en todo caso, Gonzalo, te quiero agradecer por tu libro porque con una cucharita o con una pluma o con una ONG o con lo que sea, con las herramientas que sea, hay personas que como tú contribuyen a crear conciencia y además haciendo buena literatura. Aquí tenemos un thriller estupendo y lleno de humanidad y lleno de aventura también, que es La Bruma Verde, y un merecidísimo premio Fernando Lara de novela de este año en Gonzalo Giner. Así que recomendadísimo este libro. Y Gonzalo, me despido ya y nada, pues si quieres decir algo como despedida. Nada, pues de verdad que agradecer tanto la presencia en vuestro foro, ¿no? De novela Getafe Negro. Me gustaría solamente dejar un mensaje de esperanza final, ¿no? Que yo creo que, como decía antes, esa cuchara que ponías tú como ejemplo, o cualquiera de los que están escuchando esto, que pueden leer esta novela o que pueden estar sensibilizados con lo que ven en televisión o que miran en cualquier foro, de verdad que demos un paso. Solamente es un paso, pero que si todos damos un paso, podemos parar determinadas cosas. O sea, no pensemos que ya no hay nada que hacer. Todavía queda muchísimo por hacer y todos podemos dar ese primer paso. Muchísimas gracias, Gonzalo, y mucho éxito con tu libro. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues...